Hola, buenos días, iglesia. Qué alegría verles un domingo más. Aquí estamos en un lugar hermoso de nuestra ciudad, el Parque de los Patos. Para los que nos miran desde otros lugares, este es un parque que está en el centro de nuestra ciudad y está lleno de palmeras. Como les contaba el domingo pasado, estamos en Elche, la ciudad de las palmeras. Y para nosotros es una alegría poder conectar contigo en esta experiencia online. Realmente Dios nos está sorprendiendo con esta serie. Hemos tenido muy buen feedback de la primera parte y seguimos con esta serie Speak porque Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Así que quiero animarte ahí donde estás a que puedas coger tu lápiz, un papel, un cuaderno y escribir y estar muy atento a todo lo que el Señor nos va a enseñar. Estamos aprendiendo el lenguaje de Dios, el lenguaje del cielo. ¿Y qué te parece si en esta mañana empezamos orando? Porque para mí lo más importante es que la tierra, el corazón nuestro, que es una tierra fértil, puede estar dispuesto para escuchar todo lo que Dios tiene que decirnos. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero darte gracias por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, porque tú eres bueno con nosotros, porque siempre llegas a tiempo y porque sé, Señor, que estás generando en nosotros grandes cambios. Nos estás llevando a más, a nuevas conquistas. Por eso, Señor, en esta mañana te doy gracias por la palabra que hoy vas a sembrar en nosotros. Y gracias, Señor, porque todo lo que has comenzado en nosotros vas a ser fiel en completarlo. Y sé que, Señor, tú tienes todo dispuesto, tienes recursos, tienes todo listo para que nosotros podamos entrar, poseer y alcanzar todo aquello que nos has prometido. Así que empezamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada hablamos del poder que hay en nuestra boca, el poder de nuestras palabras. Aprendimos que Dios es un Dios que habla con propósito. Cada palabra que Él dice, la dice de una manera muy estratégica para dar fruto, para que sea sembrada y para que realmente dé la respuesta con la cual Él la envió. Aprendimos también que el poder de Dios en la palabra también está puesto en nosotros para transformar. El idioma de Dios es un idioma transformador, es un idioma indestructible que realmente produce cambios. Pero la palabra que manifiesta poder en nosotros, la palabra que manifiesta cambios en nosotros es la palabra de Dios. Por ello nosotros necesitamos aprender a hablar ese lenguaje, porque no se trata de repetir cosas positivas o decir la misma palabra siempre haciendo un trabajo de PNL, programación neurolingüística, o decir voy a decir siempre esto para que me vaya bien, sino lo que trae poder y lo que transforma es que nosotros ejercitemos el lenguaje de Dios. Por eso hoy vamos a aprender qué hablar, qué tengo que hablar. Y la semana que viene vamos a hablar de dónde tengo que hablar, en qué lugar tengo que hablar. Así que para poder iniciar este tiempo y para ir procesando todo esto, ¿qué es lo que yo tengo que hablar? Quiero que miremos juntos la historia de Ezequiel, capítulo 37. Para los que no lo saben, Ezequiel es un profeta y Ezequiel fue llevado a un lugar donde había un montón de huesos secos. Y dice en la Biblia que fue llevado a aquel lugar y habían un montón de huesos secos, secos en gran manera. Eran huesos de seres humanos que habían muerto y esos huesos estaban no solamente secos, sino muy secos, dice la Biblia. Entonces, allí sucede una cosa, y para poder entrar en materia de lo que queremos enseñarte hoy sobre qué hablar, sobre qué es lo que tenemos que hablar nosotros, los hijos de Dios, quiero hablarte de esta historia. Entonces, imagínate conmigo, Ezequiel está en medio de un valle de huesos secos y empieza una conversación con Dios, donde Dios afina la boca del profeta con la boca de Dios. Entonces, en medio de ese valle de huesos secos, Dios lo mira al profeta y le dice: Ezequiel, cuéntame, ¿vivirán estos huesos? Y en ese momento yo quiero que te pongas en los zapatos de Ezequiel. Imagínate tú en medio de un valle de huesos secos, más que un cementerio, porque eso estaba lleno de huesos secos, y Dios te está mirando y te está diciendo: ¿tú crees que estos huesos van a volver a ser seres humanos? ¿Tú crees que estos huesos van a poder volver a la vida y tener músculos y tener sangre y tener aliento de vida y volver a hablar y volver a la vida? ¿Tú crees esto? Entonces, si yo me pongo en el lugar de Ezequiel, pienso, en mi mente hubiese habido un colapso inmenso de decir, la verdad que esta situación es bastante difícil.
Y mucho más si lo que él nos está diciendo es algo que nunca hemos visto. Ezequiel no había visto jamás resucitar o volver a la vida un ser humano desde los huesos secos. Entonces imagínate lo que sucedió en la mente de Ezequiel. Ezequiel habrá dicho, esto es una locura. Por dentro habrá dicho, la verdad que esto está muy difícil, esta es una situación muy complicada, nunca vi algo así, realmente no sé lo que va a pasar. Entonces en ese momento, en vez de que el profeta Ezequiel hablara sus pensamientos, él miró a Dios y le dijo, Señor, tú lo sabes. Señor, tú sabes lo que va a pasar con esto. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios, Señor, tú eres el único que tiene que opinar sobre esto. Tú eres el único que sabe lo que va a pasar. Dios, ¿qué dices sobre esto? Y entonces en ese momento, Dios se dio cuenta que la boca del profeta estaba afinada con la boca de Dios y entonces estaba listo para hablar la segunda parte. Y entonces viene palabra de Dios y le dice, profeta Ezequiel, habla sobre estos huesos y profetiza sobre el espíritu y que sople y estos huesos vuelvan a la vida. Y entonces se manifiesta lo sobrenatural. Justamente cuando el profeta Ezequiel hace un parón en sus emociones, en su razón, en sus sentimientos, y en vez de hablar y proferir la palabra que lo primero que se le venía de la cabeza, dijo, voy a parar, voy a detenerme, porque no se trata de lo que yo piense, se trata de lo que Dios dice sobre este asunto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hablar en toda circunstancia? Justamente lo que Dios dice sobre ese asunto. Cuando está esta conversación del profeta con Dios, en realidad es afinar el sonido, afinar realmente lo que Dios quería decir. Por ello, en el Salmo 62:5 dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Entonces se trata de sincronizar y hablar lo que Dios habla. Por ello, ante cualquier situación, escúchame bien esto, ante cualquier situación, por más difícil que veas, por más difícil que sea, no digas lo primero que se te venga en gana, según tu estado emocional, según lo que pienses, según lo que diga tu pensamiento. Fíjate que el rey David decía en Salmo 62:5, dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Es decir, el rey sabía que se la jugaba. Todo rey sabe que al hablar, como nosotros reyes y sacerdotes, establecemos edictos. Y realmente el obrar sobrenatural de Dios viene cuando hay una boca que se sincroniza, que se afina con la boca de Dios. Por eso hay un contacto inicial de parte de Dios. Y Dios le dice, profeta, dime, ¿vivirán estos huesos? Y en ese momento el profeta tiene que decir, como dijo el rey David, alma mía, guarda silencio. Profeta, guarda silencio. Mamá, papá, que me estés mirando, guarda silencio. Esposo, esposa, hijo, estudiante, empresario, guarda silencio y espera a lo que él diga sobre este asunto. Entonces, cuando el rey David guardaba silencio, cuando el profeta guardó silencio, bajó esa palabra que entonces nosotros tenemos que decir. Que tus emociones no encuentren un lugar abierto para poder manifestarse de manera poco estratégica. Mira, dice en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios, sino que vas a meditar de día y de noche para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es tan importante y tan estratégico que nosotros nos mantengamos con la palabra de Dios en nuestra boca, porque desde esa manera y desde esa posición nosotros vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Yo sé que es tu deseo y es mi deseo de que las cosas nos vayan bien y poder ver éxito en lo que hagamos, en lo que emprendamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en lo que tengamos, poder ver la mano de Dios. Por eso tengo que hablar la Biblia revelada, la Biblia rema, que Dios, la palabra de Dios, que Dios manifiesta en ese tiempo. Por eso el profeta le dijo, Señor, tú sabes, yo no voy a hablar lo que a mí me parece, voy a hablar lo que tú me digas sobre este asunto. Porque dice en Salmo también que la palabra de Dios es como una lámpara en nuestro camino, es una lumbrera que alumbra incluso el lugar más oscuro, y tú dependes de esa palabra para que realmente tu camino pueda entrar en luz. Por eso quiero enseñarte en esta mañana
qué hablar desde 3 perspectivas diferentes. ¿Estás listo para tomar nota? Mira, la primera, la que hablábamos. En cualquier situación difícil, habla lo que Dios diga. Una vez mi pastor me preguntó, si hay 2 perros peleando, un perro blanco y un perro negro, y están peleando, ¿cuál de los 2 perros gana? Yo automáticamente dije, el perro blanco tiene que ganar. La respuesta de mi pastor fue, va a ganar el perro que mejor alimentado esté, va a ganar lo que más alimento reciba. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos alimentados por la palabra de Dios. Es la manera de vencer y es la manera de poder generar esa prosperidad y ese éxito en lo que hagamos. Hubo un día una mujer que estaba a punto de morir, ella estaba buscando unos leños con un poquito de harina, iba a hacer una torta, iba a comer y se iba a dejar morir. De repente apareció un profeta. Y en ese momento la palabra profética se manifestó en su vida para cambiar drásticamente el curso de su historia, no solamente para esta mujer, sino para su hijo. Y entonces la mujer tuvo que determinar si comer ella la tortita que pensaba hacer o darle de comer al profeta. Esto, en otras palabras, nos está enseñando que es necesario que nosotros alimentemos más lo que Dios dice, que nosotros nos alimentemos más de lo que Dios dice para que realmente el milagro ocurra. Entonces, en cualquier situación, tú tienes que saber que tú vas a acreditar y establecer, y somos nosotros los que decidimos qué es lo que va a pasar. Y tú me puedes decir, bueno, pero Dios es el que hace todas las cosas. Y sí, es verdad. Pero déjame decirte que si el profeta hubiese hablado una palabra incorrecta, esa palabra hubiese hecho que ese milagro no aconteciera. Por eso, lo que nosotros decimos refuerza lo que nosotros pensamos y manifiesta lo que creemos. Por eso es tan importante que tú te alinees con Dios y en cualquier circunstancia que estés pasando hoy, sea cual sea, o sea lo grave que sea, le preguntes a Dios qué dice sobre este asunto, que tus emociones realmente sean sujetas. Sabes, el profeta, Pablo, el apóstol Pablo decía, yo cada mañana que me levanto, tomo mis pensamientos y los rindo, los pongo cautivos, los pongo presos en Cristo, para que mis pensamientos no gobiernen en todas las situaciones o en las circunstancias de mi vida, porque realmente sé que estoy llamado para demostrar el poder y la gloria de Dios. No es posible hacerlo y vivir en esa gloria y vivir en esa dimensión sobrenatural si nosotros hablamos lo que nuestros pensamientos dicen constantemente. Muy importante, preguntarle a Dios qué dice sobre este asunto. Amén. Ahí escribe en el chat, tengo que preguntarle a Dios qué dice sobre este asunto. Y créeme que Dios va a desatar una palabra específica para ese tiempo. Punto número 2. Habla lo que Él te dijo que haría. Habla lo que Él te dijo que hará sobre tu vida. Nosotros a lo largo de nuestro ministerio hemos tenido múltiples palabras proféticas sobre nuestro ministerio. Tengo un pequeño vídeo que quiero mostrar. 14 de abril de 2012, los pastores José Luis y Marcela fundan Rey de Gloria, una pareja llamados a buscar, cavar y abrir los pozos que habían sido cerrados. Palabras de grandes profetas afirmaron lo que Dios había puesto en su corazón. España necesita un ejército de pastores sin temor al diablo, sin temor a los hombres y sin temor al qué dirán. Si ustedes pueden pasar por encima de eso, Dios los va a ungir y les va a entregar gran territorio. Ustedes van a ir haciendo retroceder las tinieblas y la luz de la gloria de Cristo va a alumbrar en el lugar donde Dios les ha puesto. Saben, el Señor dice, yo honro a los que me honran. En ese espíritu ustedes se pueden convertir en una de las iglesias más grandes del viejo continente. Of mercy and grace. Kurt, see that young man with the glasses, the second row right here? The third row. For in thy presence, fill all the hungry. Pick him up. Restore us, O Father. Revive us once again.
Bring your friend from Finland to help you. Holy Spirit. Is this his wife? Usted es la esposa. Venga al lado de él. Great future for you. Un futuro tremendo para ustedes. Fire in your beak. Fuego de Dios. Thou art welcome in this place. They'll never be the same again. Nunca serán los mismos. They'll never be the same again. Nunca serán los mismos. Omnipotent Father. Wow. Qué maravilloso y qué bendición. Esos momentos donde nosotros recibimos esas palabras, como la palabra del pastor Benny Hinn o el pastor Ricardo Rodríguez o Cindy Jacobs, fueron palabras que realmente dieron una forma, un carácter a nuestro ministerio. Entonces, ¿qué hacemos? Desde que las recibimos, hablamos lo que Dios dijo. En los momentos difíciles de nuestro ministerio, cuando tenemos que tomar decisiones muy difíciles o estamos pasando tiempos emocionales donde nosotros estamos siendo afectados o estamos un poco de bajón, esas palabras a nosotros nos vivifican. Y entonces lo que hacemos es no asociarnos con la situación que está pasando, sino declarar lo que Él ya declaró sobre nosotros. Benny Hinn dijo, un futuro tremendo les espera. Otro pastor, el pastor Ricardo Rodríguez, habló sobre nosotros y dijo, ustedes serán una de las iglesias más grandes de Europa. Y estas palabras son las que nosotros nos afirman en la visión, y en los momentos más difíciles, donde no hay un fruto como el fruto que esperamos, nos hacen realmente enfocarnos y activar lo que Él ya dijo. Es la misma situación, pero llevada a una palabra que Él ya dijo anteriormente. Entonces, quiero animarte a, como dice en la palabra de Dios que te leía antes, que esta palabra esté cercana a tu boca, que estés recordando constantemente esas palabras que Él dijo. Para nosotras, estas palabras que acabamos de ver en el vídeo son palabras tan medulares que las repetimos, las hablamos, las contamos, las decimos. De hecho, te cuento que tenemos 3 cuadritos en nuestra casa, cerca de nuestra oficina, donde están escritas esas palabras, y diariamente, créeme, diariamente las creemos, las miramos, las repetimos y las visionamos como hechas, porque esto va a ocurrir y el Señor va a hacer lo que Él prometió. Pero yo me alineo con el cielo, hablo lo que Dios dice, no hablo las circunstancias tal y como las veo. Y en punto número 3, quiero enseñarte que es tiempo de hablar construyendo. Di conmigo ahí en el chat, hablar construyendo, hablar con madurez. En Efesios 4:29 dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues esto es muy necesario. Nuestras palabras pueden construir, nuestras palabras están listas para dar vida, para dar bendición. Por eso en Efesios 4:29 dice, no hablen malas palabras. Y cuando dicen malas palabras, no son esas malas palabras o son esos insultos que a veces decimos, no digas malas palabras, sino se refiere a palabras que maldicen o boicotean una persona o una circunstancia. Es tiempo de hablar palabra de Dios. Fíjate que en la Biblia, te lo decía la semana pasada, la naturaleza, todo lo que nos rodea, está esperando, expectante la manifestación de los hijos de Dios. Está, ansiosa cada día porque tú te levantes y puedas generar esa bendición, ese canal de riego constante. Entonces, te animo a hablar con madurez. Mira lo que dice Santiago 3. Dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo es una persona madura quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por más grandes que sea un barco, por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una parte pequeña de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Una llama pequeña puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como un fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer mal, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Mira lo que dice esta palabra, es muy fuerte. Podemos dominar toda clase de animales salvajes y de aves y de serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar la lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede domar y que está lleno de veneno mortal. Dice, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir, con ella alabamos a Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes.
que esos semejantes son parecidos al mismo Dios. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o agua salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Por eso, tú y yo necesitamos aprender a hablar. Necesitamos tener un lenguaje de madurez. Al principio de esta palabra decía hablar de manera madura. Es tan importante que nosotros tengamos coherencia en lo que decimos y en lo que sentimos y en lo que hacemos. Cada uno de los que me están mirando en esta mañana me podrían decir: yo creo en Dios, yo amo a Dios, me encanta adorar al Señor, me encanta bendecir a Dios. Sin embargo, muchas de las veces que tenemos la oportunidad de bendecir, maldecimos y decimos justamente lo contrario. Y créanme, hay un cortocircuito entre lo que decimos y lo que creemos, entre lo que alabamos y manifestamos en el día a día. Entonces, nos está animando a hablar con madurez, a hablar con entendimiento, a hablar palabras de bendición. La semana pasada te decía que en nuestra boca hay medicina, que en nuestra boca hay consuelo, que en nuestra boca puede haber ruina o puede haber bendición. Para mí es muy importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. No hay mejor semilla, no hay mejor siembra que hablar la palabra de Dios. Hay una palabra en la Biblia que dice: cuando ustedes se junten, en vez de hablar de chismes o hablar de cosas malas o unirse al sonido de la crisis y decir todo va a ir mal y empezar a hablar de esta manera, más bien hablen salmos, más bien hablen alabanza, hablen cánticos. En otras palabras, lo que nos está diciendo es: hablen bien, hablen esperanza, hablen vida, hablen sabiduría, hablen oportunidad, hablen restauración, hablen restitución, hablen vida, porque la palabra de Dios no pasará. Y Dios nos está animando en esta mañana a que nosotros podamos realmente hablar su palabra, hablar bendición. No tiene sentido que adoremos, no tiene sentido que cantemos o declaremos en momentos puntuales si a lo largo de nuestro día no vamos a ser responsables en todo lo que hablamos y decimos. Por eso, ¿qué tengo que hablar? Hablemos palabra, hablemos esa palabra rema, esa palabra oportuna, como le pasó al profeta Ezequiel, esa palabra que viene justo en el momento que Dios te dice: voy a hacer esto en tu casa, y es esto lo que tú tienes que hablar, por más que veas de la misma manera a tu hijo durante un día, durante un mes, incluso durante un año. Sigue creyendo lo que Dios dijo sobre tus hijos, sobre tu familia. Sigue creyendo lo que Dios dijo sobre tu salud, sobre tus finanzas. Sigue creyendo. Y la fe se manifiesta en lo que decimos. Con el corazón crees en esta mañana. Tú me puedes decir: sí, pastora, yo creo, pero tienes que manifestar esa fe a través de tu hablar constante. No solo eso, sino que pasar tiempo estudiando este lenguaje del cielo. Es tan importante que esta predicación la puedas poner en práctica y ejecutarla a lo largo de tus días. Créeme que si lo haces, tu vida va a cambiar drásticamente. Si nosotros somos capaces de estudiar este lenguaje del cielo y entender que hay un glosario, un diccionario que se llama Biblia, que nosotros tenemos que llenarnos de ese conocimiento, de ese vocabulario que está en la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué pasaba cuando había una persona enferma? ¿Qué era lo que Dios hablaba? ¿Qué era lo que Jesús respondía cuando había un enfermo, cuando había una situación difícil? ¿Qué pasaba cuando había un problema financiero y había crisis y estaban a punto de morir? ¿Qué pasaba? ¿Qué decía Dios en ese momento? ¿Qué sucedía para que pasara el milagro? Hay un intérprete y hay un traductor que es el Espíritu Santo. Él va a revelarte la palabra, va a revelarte este lenguaje. Tú vas a estudiar la palabra y muchas veces a mí me dicen: pastora, yo me pongo a leer la Biblia y no entiendo nada. Me pongo a leer la Biblia y no entiendo, pero nada de nada. Me recuerdo una mujer que me dijo: yo empecé a leer la Biblia por la genealogía de Jesús y habían un montón de nombres y así que me lo dejé, no seguí leyendo la Biblia. Pero yo quiero animarte en esta mañana a que leas la Biblia. A los que estamos estudiando un idioma, nos pasa que al principio nos colapsamos y decimos: nunca voy a saber el idioma, y lo digo yo por mí porque estoy ahí peleando con el inglés. Y a veces cuando empezamos a aprender un lenguaje, colapsamos porque tenemos ya una forma de hablar, una manera de hablar aprendida. Pero cuando empezamos a estudiar el lenguaje y aprendemos ese glosario de palabras,
Y empezamos a tener a familiarizarnos, cada vez es más fácil, porque encima tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el intérprete, el traductor, el que va a dar vida a lo que estás leyendo, el que va a dar vida y va a poder aplicar a través de esa revelación que Él va a traer esa palabra para tu vida. Y luego tenemos esa práctica que tenemos que hacer en ese lenguaje, y es a través de la oración. Tienes que orar palabra de Dios, tienes que decir lo que Dios dice, tienes que aplicar esta palabra en todas tus áreas, ¿vale? Y entonces vamos a trabajar esto. La semana que viene vamos a aprender dónde tengo que hablar. Ya sabemos el poder que tiene nuestra boca, ya hemos conocido que tenemos un poder dado por Dios, que tenemos su confianza para poner nombre a las cosas, que Él nos tiene un inmenso amor y Él ha puesto en nuestra boca un canal de vida o de muerte. Así que ya sabemos el poder que tenemos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que decir. Y la semana que viene vamos a conocer dónde tengo que hablar. Así que en esta mañana quiero que oremos. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos al Señor que nos enseñe a aprender este lenguaje, aprender lo que tengo que decir, a desintoxicarnos de esa palabra de queja y de murmuración. Si lees la Biblia te vas a dar cuenta que todos los que se quejaron, que todos los que dijeron esto no es posible, terminaron mal. Y no es mi intención asustarte en esta mañana, pero sí quiero decirte que el hablar mal tiene sus consecuencias, que a veces hablamos y no nos damos cuenta que lo que estamos hablando es un fruto que luego vamos a tener que comer. Así que en esta mañana quiero que junto conmigo oremos para que el Señor desintoxique nuestra boca, para que Él limpie nuestra boca. Una vez sucedió que en una historia unos carbones encendidos quemaron la boca del profeta y santificaron esa boca. Y yo quiero que en esta mañana esos carbones del cielo, esos carbones encendidos, santifiquen nuestra boca y nosotros podamos hablar exactamente lo que Dios dice. Iglesia, es un tiempo de hablar con madurez. En Santiago dice, es tiempo de hablar maduramente. Es tiempo de entender que esta pequeña parte de nuestra boca, esta pequeña parte de nuestro cuerpo, que es la lengua, puede hacer muchas cosas buenas o puede hacer muchas cosas malas, al punto de llevarnos a una perdición total. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero animarte a que juntos podamos alinearnos con esta verdad y que podamos hablar exactamente esa palabra de vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos juntos y en esta mañana vamos a pedirle al Señor que santifique nuestros labios para este nuevo tiempo. Yo sé que ahí donde estás puedes recordar muchas palabras que dijiste en algún momento. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento tú puedas recordarnos a cada uno de nosotros esas malas palabras que hemos hecho. La semana pasada pedimos perdón y te pedimos, Señor, que arrancaras toda mala siembra. Pero hoy quiero pedirte que haya una reestructuración en nuestro interior de un nuevo lenguaje. Que metas tu mano, Señor, en medio de nuestro corazón. Y que todo lo que falsamente hemos creído, que ha producido palabras de muerte, hoy sea quitado de nosotros en el nombre de Jesús. Es tan importante, Señor, entender que tu boca, que tus palabras traen vida y restauración. Es tan importante entender, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que no es limitado en el poder por ningún edicto, por ningún diagnóstico. Es tan importante entender que tú puedes todas las cosas. En Cristo Jesús todo lo puedo. En Cristo Jesús todo lo puedo. Para aquellos que están pasando una dificultad en sus emociones y están atravesando un valle de ansiedad y de depresión, tienen que empezar a hablar diferente sobre sí mismos. En Cristo Jesús todo lo puedo. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios va a fortalecer tus huesos en esta mañana. Hoy hay gente que está siendo sanada de la ansiedad y de la depresión. Hoy hay gente que está siendo tocada desde lo más profundo, porque el Señor te dice a ti, en Cristo todo lo puedes. En Cristo todo lo puedes. Si te has sentido sin fuerzas en esta semana, créeme que en Cristo todo lo puedes, dice en la palabra de Dios. Esta es una palabra rema para alguien que me está mirando en esta mañana. Hoy, Señor, tú transformas nuestro interior, reestructura, Señor, nuestra forma de hablar y haz, Señor, que ese denuedo del Espíritu Santo emerja como una fuente de agua constante para bendecir. Te doy gracias, Señor, por lo que tú hoy estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero terminar este tiempo invitándote a que en esta semana leas la palabra con propósito. Empieces a escribir
pequeños textos que vas a incorporar en tu diario lenguaje, que empieces a pedirle al Señor, como el profeta: Señor, dime tú qué dices sobre este asunto. Tú eres el que sabe qué va a pasar con esto. Te cuento para terminar que se levantó un gran ejército de esos huesos secos, un ejército que empezaron a levantarse delante de sus ojos. Hueso con hueso se unió, subieron los músculos, subió la piel, empezó a volver a la vida tal como un cuerpo nuevo y fueron revividos uno por uno. Esa cantidad de huesos secos era un gran ejército. Por eso quiero terminar diciéndote que no hay circunstancia que no pueda ser revertida. Es tiempo de creer y es tiempo de usar la palabra de Dios de manera poderosa, de manera estratégica y hacer iglesia tal y como Dios quiere para cada uno de nosotros. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga. Hola, qué bueno es que todos estemos conectados. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook como RGE Digital. También nos puedes seguir en Apple Podcast para poder disfrutar de todos nuestros mensajes en forma de audio. Y tenemos un nuevo canal de YouTube, se llama Soy Iglesia, así que suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto de todos nuestros vídeos. Y tenemos algo muy especial preparado para ti, y es nuestra página web. soyiglesia.com está disponible desde ya. Si tienes alguna duda, alguna petición de oración o quieres recibir contenido único, ponte en contacto con nosotros en el siguiente número: 642-477-892.